Hoy en Conciencia hablaremos sobre la pandemia en Perú. Perú es un país geográficamente disperso, con una marcada diferencia social y económica, y una población de aproximadamente 32 millones de habitantes. Todos estos factores han contribuido a que el virus del COVID-19 se propague con mayor rapidez en esta región, a tal punto que actualmente es uno de los países más golpeados por la pandemia. A pesar de las medidas de confinamiento, las recomendaciones sanitarias y las multas, el número de casos positivos y fallecimientos sigue en aumento. Pero, ¿a qué se debe el incremento de los casos? ¿Y qué podemos aprender de este país sudamericano? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña desde Perú el doctor Wilder Castillo Herrera, docente e investigador en el Bachillerato Internacional en el Colegio Santa Úrsula en Perú. Wilder, muchísimas gracias por estar desde Lima, Perú, el día de hoy aquí en Conciencia. Es un placer para mí poder atenderlos y conversar con ustedes. Muchas gracias. La población del Perú es aproximadamente de 32 millones de habitantes. Wilder, ¿por qué tantos casos positivos y tantos fallecimientos? Es una situación bastante complicada. Estamos aproximadamente en el puesto 12º en el mundo, por debajo de Brasil en Sudamérica. En la falta de cumplimiento, no se ha cumplido con la normativa que ha dado el gobierno, con el aislamiento social obligatorio, el distanciamiento social o cumplir con las indicaciones de bioseguridad. Aparte de ello, es que se ha descentralizado las pruebas rápidas. Por lo tanto, se están tomando esos exámenes en lugares de concentración pública, de mucha concentración pública. Por ejemplo, los mercados, por ejemplo, los paraderos de los autobuses. Vamos a ver, perdone que lo interrumpa. ¿El protocolo sanitario es eficiente? ¿Ustedes como médicos están de acuerdo con las disposiciones que ha tomado el Estado, pero la población no lo está siguiendo? Y no hay forma, y no hay forma que se le exija a la población que lo cumpla. Eso es básicamente lo que me estás diciendo. Correcto. Las dos primeras semanas se cumplió al pie de la letra. Sin embargo, somos un país con muchísima diferencia social, económica. Por lo tanto, las personas tienen que buscarse el pan de cada día. Ya no pueden quedarse en casa. Recientemente, Wilder, oí una noticia que se asocia el hambre con la situación de la pandemia en Lima particularmente. Explíquenos al respecto. Somos un país diverso y recuerda que en el Perú tenemos 10.7 millones de personas que viven del día a día. O sea, tienen que salir de sus casas a buscar dinero para poder comer. Entonces, en esa actividad se van a infectar. Qué problema, qué problema. Otro dato que me llama poderosamente la atención del Perú es la desproporción hombres versus mujeres. Nosotros aquí en nuestro país estamos aproximadamente un 48 con un 52 más hombres que mujeres. La diferencia en su país es abismal. ¿Cómo se puede explicar este comportamiento? Sí, esto es muy interesante también, lo hemos observado y hemos tenido hasta la semana pasada una diferencia muy marcada, 71.7% de afectados y fallecidos han sido hombres versus 28% de mujeres. En estas últimas semanas esta última semana se ha ido un poco emparejando, 60-40. Sin embargo, esto es multifactorial. Podríamos hablar de una predisposición genética, estamos hablando de una fisiología diferente, hormonalmente también. ¿Algo relacionado con el comportamiento, Wilder?
que los hombres están más expuestos. Exactamente. Sin embargo, los que tienen que salir en mayor frecuencia, en mayor número, van a ser los varones. Entonces, hay relación de género, hay relación laboral también. Ok, específicamente, hablemos del aislamiento social obligatorio. Usted ya mencionó algunas generalidades, pero hablemos qué tipo de protocolos se está proponiendo por parte del Ministerio de Salud para lograr el aislamiento social. Miren, para empezar, que el sistema de salud ha hecho todo lo posible para poder cubrir, aumentando el número de camas, de cuidados intensivos, respiradores, pese a que falta todo ello, el país es bastante grande. Ahora, no se permite la salida de las personas, ¿verdad?, fuera de un horario estimado. Acá se le llama esta brecha horaria, ¿verdad? Es lo que antes llamábamos toque de queda. Esta inmovilización se tendría que respetar. Sin embargo, no lo estamos haciendo. El Ministerio de Salud ha implementado la Villa Panamericana, villa que se construyó para hospedar a todos los deportistas de los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo el año pasado. Ahora se ha convertido en una villa hospitalaria con más de 1.300 pacientes con COVID. Son respuestas que da el gobierno y específicamente el Ministerio de Salud. Ustedes tienen también inmovilización social. ¿Qué significa esto? Correcto. ¿Es prohibido? O sea, ¿se le prohíbe a la gente salir de sus habitaciones? Se prohibía, se ha extendido un mes más con algunas libertades. No se puede salir de casa si no es solo para comprar alimentos, si no es para comprar medicamentos. Sin embargo, tenemos una peculiaridad. Solo el 49% de familias en el Perú tienen refrigeradora. Entonces tienen que salir todos los días a comprar alimentos, porque no hay dónde tenerlo almacenarlas, conservado. Claro. Correcto. Es entendible. Permítame hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Perú fue el primer país de la región en imponer la cuarentena y uno de los primeros en proponer un plan económico para mitigar los efectos del coronavirus. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Wilder Castillo Herrera sobre la pandemia del COVID-19 en Perú. Hablemos del subsidio económico, Wilder. Ustedes tienen un subsidio. ¿En qué consiste? Pese a que el Perú es considerado como un país, obviamente, en desarrollo, el Estado ha invertido muchísimo en económico. Tenemos dos principales. Un bono independiente de más o menos $220 para las personas que no tienen un empleo seguro o que no gozan de un contrato, y un bono familiar universal de también $220 que abarca el 75% de familia, para un poco menguar el hecho de que no puedan trabajar, ¿verdad? Porque la economía está paralizada. Ya. Multas que han establecido ustedes por el incumplimiento de la cuarentena, ¿en qué consisten? Hay multas que van desde los $25 hasta los $128 aproximadamente. Multas por no contar con la mascarilla, multas por salir más de 2 personas de una misma familia, multas por realizar diferentes actividades sociales, por sacar el auto al supermercado cuando no se debía.
es más o menos esas las multas que se han implementado, ¿no? ¿Y cómo hacen con la gente tan pobres? Si estábamos hablando anteriormente de que hay hambre, ¿cómo hace la gente pobre para pagar estas multas? Eso es la dicotomía en esto, eso es la controversia. Estas personas tienen que salir. Más del 60% de las familias en el Perú no tienen agua potable. Eso nada más significa que tienen que salir de sus casas para buscar agua. O sea, significaría que le tienen que poner una multa por buscar agua. Qué difícil, Salvo esas Wilder. condiciones. Sí, difícil. Hablemos del colapso en el sistema de salud. Sí, claro. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha respondido aumentando el número de camas de cuidados intensivos. Si bien es cierto, ha aumentado, pero el contagio también lo ha hecho, por lo tanto está parejo. En cada hospital solamente quedan algunas camas, si es que quedan. Los médicos no cuentan con las medidas de bioseguridad. Cualquier trabajador de la salud. No hay balones de oxígeno. Y las personas mueren porque no tienen, ¿verdad?, cómo ser tratados. Eso es lo que está sucediendo ya. Qué increíble. Pruebas rápidas. Ustedes están realizando pruebas rápidas en lugares donde hay aglomeración de personas, centros penitenciarios, mercados. Coméntenos qué también les ha ido con esas pruebas. Pese a la controversia que existe, el uso de pruebas rápidas ha permitido comprobar que los mercados y los lugares donde se aglomera mucha gente o concurre mucha gente son focos infecciosos. Entonces, de manera inopinada, ha llegado el personal del Ministerio de Salud a tomar muestras rápidas, dando como resultado que el 80-60% de los trabajadores de los mercados tenían la enfermedad, que eran asintomáticos o algunos tenían alguna fiebre por ahí, pero lo desestimaban y continúan con la labor. Algunos usuarios de los medios de transporte también han sido evaluados, dando como resultado gran cantidad de positivos. Se llega casi a las 50.000 pruebas rápidas diarias. 50.000, impresionante. Así es. Impresionante. Entiendo que hay un aislamiento voluntario en comunidades altoandinas y nativas. ¿Qué significa un aislamiento voluntario, Wilder? Sí, hay que entender que nosotros tenemos una diversidad cultural muy grande. Según el último censo, tenemos más de 1.700 comunidades nativas, todas ellas distribuidas en la Amazonía peruana. Entonces, estas comunidades han decidido sencillamente cerrar sus fronteras o adentrarse a la selva y no salir de ahí hasta que todo esto pase. Por lo tanto, no saldrán tal vez en un año. Lo mismo en las comunidades campesinas. Por lo tanto, como estas comunidades son autogestionables, practican agricultura y ganadería de subsistencia, no van a tener problemas en obtener, ¿verdad?, recursos para su alimentación o subsistencia. Sin embargo, ya se han reportado casos de algunos miembros de estas comunidades nativas y campesinas afectadas ya con el COVID. Ya. Sistemas de valores y de nuevo el comportamiento, la pregunta de comportamiento de la población que yo le mencionaba anteriormente. Sí, difícilmente tenerlos en casa, sabiendo que tienen todas estas necesidades. Sin embargo, ha habido también una falta de respeto a estas normas de ciertos sectores de la población que no han tenido necesidad de salir. Personas que han sido vistas haciendo deporte en la playa o de fiesta o tomando o comprando bebidas alcohólicas. Por lo tanto, sí hay una falta de respeto a las disposiciones. Nos falta mucho por entender que el bien común, ¿verdad?, está por sobre lo que yo quiero, ¿no? Claro.
Permítame hacer una segunda pausa y ya regresamos. Perú es el tercer país en América que realiza mayor número de pruebas de COVID-19, por detrás de Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Wilder Castillo Herrera, quien es docente e investigador en el Bachillerato Internacional en el Colegio Santa Úrsula, en Perú. Wilder, el territorio de ustedes, el territorio nacional como aliado y enemigo para hacerle frente a la pandemia. Sí, bueno, es importante aquí recordar que nuestro territorio es bastante grande. Tenemos 1.285.216 kilómetros cuadrados, con ecorregiones, con 11 ecorregiones, con poblaciones muy dispersas. Por lo tanto, para poder llegar de un pueblo a otro puedes tardarte 24 horas a más. Por lo tanto, la mayor cantidad de contagios e infectados se da en zona rural, ¿verdad? Y obviamente de difícil acceso, eso un poco impide que miembros de comunidades campesinas puedan estar afectados. Increíble esto. Recuperación de ecosistemas. Se ha dado en diferentes partes del planeta avistamientos de animales silvestres en zonas urbanas. ¿Cuál es la situación propiamente en Perú al respecto? Tenemos dos casos muy significativos. En la Costa Verde, que es un litoral bastante amplio, en Lima, pues normalmente teníamos estos espacios llenos de bañistas. Y esta pandemia nos ha agarrado a nosotros todavía a finales de verano. Ahora se ven una población muy grande, por ejemplo, de gaviotas de Franklin, gaviotas que no se veían, ¿verdad?, con mucha frecuencia, además de pelícanos y zarcillos, que son especies de la zona. Sin embargo, hay otro ejemplo. Uno de los ríos más significativos de Lima es el río Rímac. Este río tiene 204 kilómetros de recorrido. Antes de la pandemia se habían identificado más de 900 puntos infecciosos. Ahora se nota el agua del río transparente a consecuencia de la paralización de la minería que tenía ellos la costumbre, porque tenían el permiso del Estado de eliminar los residuos o relaves mineros al río. Increíble. Quiero retomar el tema de la crisis económica. Entiendo que por esta crisis se ha dado una ola de migración hacia el interior del país. ¿Es correcto? Sí, fue un fenómeno muy preocupante, ya que aproximadamente 200.000 peruanos tuvieron que retornar a sus lugares, ¿verdad?, de origen, a sus lugares de nacimiento, al interior del país. Lo interesante de esto es que lo hicieron caminando, con niños en brazos, mujeres embarazadas, personas discapacitadas. Tuvieron que regresar porque no tenían trabajo y no lograron ellos acceder a estos bonos. Entonces tuvieron que regresar a sus lugares, ¿verdad? Aquí hay un detalle importante. Hay un ejemplo en un pueblo del departamento de Ayacucho. Sabiendo que sus coterráneos, sabiendo que sus paisanos iban a regresar, los comuneros de esta comunidad llamada Guayapampa construyeron unas chozas con ichu, que es es pasto que crece en las alturas de la Sierra del Perú, para tener a sus familiares
en cuarentena para evitar un contagio a su población. Qué interesante. El papel de la educación en todo esto de la pandemia en Perú, propiamente dicho, Wilder. Se ha implementado un programa, Gustavo, un programa que se llama, si mal no recuerdo, el programa que se brinda de forma gratuita se llama Aprendo en Casa, por televisión y por radio, para que pueda llegar, ¿verdad?, a cualquier rincón del país. Lo que ha dicho el presidente es que no van a haber clases presenciales hasta que no se tenga una vacuna. Por lo tanto, sabemos bien que todo este año académico será a distancia. Para salvar un poco los problemas de conectividad, el Ministerio de Educación está adquiriendo cerca de 1 millón de tablets con internet para distribuirlos mayoritariamente en zonas rurales. Qué impresionante. Y si la vacuna dura 14, 16 meses, serían 14, 16 meses en forma virtual, la educación general en Perú. ¿Eso ocurre con la educación superior también, Wilder? También, superior, básica, regular, inicial, de institutos, todos corremos con la misma suerte hasta que no tengamos una vacuna. Qué impresionante. En 30 segundos, la importancia de la divulgación científica a propósito de la pandemia. Esto es fundamental porque en estos días se ha venido conociendo en redes sociales diferentes tratamientos y qué sé yo, medicamentos que se están utilizando y no se deberían. Y esto por la falta de comunicación oportuna, por la falta de divulgadores científicos, la información académica no llega a la población. Y si llega, llega mal. Por ejemplo, con el uso de estos 2 fármacos que ya se sabe que no aportan ningún beneficio, ¿verdad? Con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Ya se publicó en la revista Lancet, después de un análisis con más de 960,000 pacientes o personas en más de 600 hospitales, que no significa beneficio alguno. Sin embargo, esta información no llega a la población, y es por la falta de divulgadores científicos. Aquí en el Perú tenemos escasos casos de ellos, y lamentablemente las redes sociales con falsa información es la que gana. Claro, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Todo lo mejor para el hermano país del Perú, Wilder, ante esta crítica situación que están viviendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, el invitado nos dijo: estamos hablando de una fisiología diferente, hormonalmente también. Bien, fisiología es un sustantivo y se refiere al estudio científico de las funciones y mecanismos que se desarrollan dentro de un ser vivo. El invitado señala que existen muchos factores que favorecen la baja tasa de contagio de COVID-19 en las mujeres, entre ellas sus características biológicas y hormonales. Además, nuestro invitado nos dijo: los médicos no cuentan con las medidas de bioseguridad. Bien, bioseguridad es un sustantivo. Es la rama de la biología que estudia el uso seguro de los recursos biológicos y genéticos. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que busca proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad. Como señala el doctor, las condiciones que enfrentan los trabajadores de salud en Perú cada vez complican más su situación y ponen en riesgo su vida y la de otros habitantes. Esto fue Conceptos. Los espero en otro programa de conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.